organizada, portanto é imprescindível que o poder público olhe para quem ainda precisa, né, é isso aí. Parte mala esta, parte fea. Bien, Gracias. Que pasen buena un suerte año. siempre, ustedes también con mucha salud, que lo más importante, Sí. ¿no es verdad? Que sin salud no pueden hacer esas, Gracias. Nosotros La verdad agradecemos, que salud. esas súper andanzas, agradecido. esas andanzas. Súper agradecido y ojalá nos volvamos a encontrar y Sí. si no, ahí estamos en Está, ¿y contacto. cuándo Eso. quieren volver por acá? Nos avisen. Ya ¿tá? tenemos la dirección. Eso. Mandamos Sí, un mensajito. acá. Y si ustedes van algún día a la provincia de Santa Fe, Tá. bienvenidos. Bueno, por la muchas familia, por los gracias. amigos y si no, Tá. estaremos nosotros. Tá. Chaucito, que Bueno. pasen muy bien, cuídense. Y ahí Cuídense. nos vemos. Bueno. Bueno, muchas gracias, gracias. Feliz fin de año, Tá. feliz año, feliz año entero. Igualmente ustedes. Gracias por todo. Cuídense mucho. El cachorrito por ahí. No apareció. Saludan. Chau, chau, chau. Ay, Dios. No me gustan las despedidas. No, a mí menos. Esto es la parte más difícil y nunca se hace más fácil. No, casi me voy. Camino a tomar nuevamente la 101. Está más justificado que sigamos por esta ruta si es que no queremos renegar con el tránsito. Pero bueno, Va a haber mucho tránsito, pero acá tenemos la banquina y bueno, Claro. mucho más amplia. Nuevamente, gracias Marilú y Mario. Por algo teníamos que encontrarnos, fue todo último momento, pero tenía que ser, así que eternamente agradecida con ellos porque son personas maravillosas. Gracias. duele. Siempre los primeros minutos al salir. Sí, en serio. Gracias, gracias. Efecto verano, turismo y congestionamiento, dirección sur-norte. Todo hacia las playas. Este lado mucho más tranquilo. El peligro para nosotros en esos congestionamientos es que si bien la banquina debe quedar libre y nosotros deberíamos circular tranquilamente, no falta aquella persona que no espera, no sabe esperar y se adelanta de manera muy rápida y peligrosa por la banquina y ahí quedamos expuestos. Nos ha pasado muchas veces, no acá, sino en otras partes de Brasil. Entonces, hoy afortunadamente está a aquel lado, pero lo respetamos mucho porque se pone siempre un poco más tensa la situación.
pasando Santa Catarina y entrando a Río Grande do Sul. Otra vez el río Mampituba. Ahora sí no lo cruzamos más. Parada obligatoria. De descanso con el refuerzo de Marilú. Como siempre en un posto, porque seguramente tienen agua fría para cargar. Y este en particular está muy lindo porque tiene todo este sector para descansar con sillas. Generalmente comemos parados y... Hemos cruzado ya muchos lugares que dijimos acá acamparía, pero no es la idea. Recién estamos a mitad del día y queremos avanzar un poco más, pero suele ocurrir que cuando uno no busca, hay un montón de iglesias, un montón de galerías. Sabemos que hoy vamos a encontrar un lugar donde dormir tranquilo, pero suele pasar, es increíble. Sí, sí, este pozo también tiene para bañarse, libre, todo. Cuando no lo necesitas aparece. Entonces nos vamos a tener que empezar a bañar al mediodía para aprovechar. Pero ya cuando encontramos lugares como este, hoy bueno, seguro encontramos. Y afortunadamente hay viento, no tan fuerte y casi a favor, y está nublado, así que es un día que hay que aprovechar totalmente, porque Sí, hoy hay que avanzar, hoy hay que meterle sí o sí. bueno, un descansito y ya aprovechar las facilidades y vamos. Río Grande do Sul, conocido como la Tierra de los Gaúchos, es el estado más austral de Brasil y el hogar de más de 11 millones de habitantes. Su apodo refleja la fuerte conexión de su gente con la tradición gaucha, la cual se relaciona a las costumbres del campo, el cimarrón y el churrasco. Asimismo, este estado se distingue por su variada geografía, la cual incluye pampas, sierras y más de 600 kilómetros de litoral, donde se encuentra la playa más larga del mundo. Su clima subtropical varía entre inviernos fríos y veranos cálidos, lo que hace que su paisaje sea aún más diverso. La ganadería y agricultura son los pilares de su economía, liderando la producción nacional de arroz, soja y uva, además de concentrar el 90% de la producción de los vinos finos del país. Llegamos a la ciudad a la que teníamos pensado llegar cuando salimos hoy de São João do Sul, la ciudad de Osorio. Fueron aproximadamente 110 kilómetros, una distancia considerable, pero fue algo sencillo por el hecho de que teníamos casi viento a favor, estuvo nublado y pegó una llovizna que nos mantuvo relativamente frescos. Acá lo que ya predomina es el viento, de hecho recién cuando estábamos armando la carpa nos costó bastante, incluso cuando estábamos armando el equipo dentro también pegó unos sacudones. Es famosa por su parque eólico, que está dividida en diferentes sectores. Allá, viendo el atardecer, se pueden ver varios aerogeneradores, entonces ya cuando uno los ve desde la ruta sabe que acá el viento pega bastante y mayormente del este y del sur. Entonces es algo a tener en cuenta ahora para nosotros que vamos dirección sur.
otra vez a empezar a chequear los pronósticos, otra vez regresar al Windy, pero bueno, para tener una referencia, ya en este sector, en la ruta que vamos a tomar, se terminan los que son los morros occidentales, esos morros tan vistosos que uno puede ver en toda la costa de Santa Catarina y norte de Río Grande do Sul. Entonces, como verán, es todo plano de ahora en más y los vientos suelen pegar mucho más fuerte. Vamos a tenerlo en cuenta, pero por lo pronto a terminar de ordenar adentro de la carpa y a descansar, porque mañana queremos también que sea un día productivo en cuanto a kilómetros. El Parque Eólico de Osorio, ubicado en el litoral de Río Grande do Sul, es uno de los más grandes de Brasil y del hemisferio sur. Se ubica muy cerca de la Lagoa dos Barros y a una altura de entre 10 y 18 metros sobre el nivel del mar. Esta impresionante instalación aprovecha los fuertes vientos de la costa para generar electricidad limpia y sostenible para miles de hogares y es clave en la transición de Brasil hacia fuentes de energía renovable. La última mañana del año. Bueno, muy obrigado. Una pregunta, un lugar para tirar lilla. Como dijimos, arrancamos el último día del año despidiéndonos del parque de rodeos donde nos dejaron dormir anoche. Muchísimas gracias a la gente de seguridad en este caso, que es la que nos dio permiso. Y ya se nota que estamos en Río Grande do Sul porque empezamos a ver con más asiduidad a la gente tomar mate cimarrón aquí. Y de hecho en la entrada del parque nos encontramos con esta belleza. Mirá, se pasaron. Muy lindo monumento. Muy lindo y bueno, no sé si está para tomar mate porque el sol, bueno, para tomar mate siempre está, no está en este momento en el rayo del sol porque hace calor, pero en una sombrita seguro que sí, a ver si despedimos el año tomando mate. Creo que es una zona de viento, ¿no? Creo que sí, no sé por qué lo decís igual. Rodeados de hélices, bueno, a veces da miedo porque en general nunca es viento a favor, pero vamos a ver cómo nos trata hoy y si no, es lo que hay, habrá que pedalear igual.
Este es uno de los 3 accesos que hay desde Porto Alegre, la ciudad más grande del estado, hacia la costa. Esta es la 040. Pasamos 2 estando en Osorio y este es el último, de ahora en más, en aquella dirección. Continúa la 101, única ruta que va por el litoral, así hasta el Río Grande. Vamos a ir bordeando lo que es la laguna de los Patos. Y se supone que va a ser mucho más tranquilo el tránsito, porque en esta época de fiestas todo el mundo toma estas vías hacia las playas de Río Grande, incluso las de Santa Catarina. Así que bueno, a comer algo y a seguir camino hacia el sur. Excelente lugar para dormir ahí. Estamos con las hamacas. Dice que puede, no, dice que tiene agua, pero posiblemente sea la baja presión, pero el tanque tiene agua, puede ser. Tanque de agua. Y toda una galería para nosotros para despedir el 2024 y recibir el 2025. Posiblemente no lleguemos a la medianoche. No, ahora una merienda, un matecito. Lo pedí, lo tenías hoy cuando salimos, pediste un mate. Sí, hacía varios días que no tomábamos. Ah, qué lindo. Ahí está curiosa, salí de ahí. Caricias, caricias. Fue por allá en 2019, estando en Colombia, si mal no recuerdo, en Socorro, Santander, que recibíamos un año nuevo estando solos, como ocurre ahora, 2024-2025, y como en aquel entonces, en una iglesia, en esta oportunidad, en la parte de afuera, en una galería. En aquel entonces fue adentro porque llovía muchísimo, y creo que como en aquella oportunidad, también vamos a comer temprano y nos vamos a ir a dormir temprano. La gran diferencia es que en aquel momento era una gran ciudad y había muchos festejos, y al otro día había un tendal de borrachos en la plaza. Entonces salir a pedalear el 1 de enero fue muy peligroso. Salimos con mucha precaución, cosa que no va a ocurrir aquí porque es una zona demasiado tranquila. Esta parte de la 101, muy poco movimiento, no va a haber fuegos artificiales, así que va a ser una noche muy tranquila.
a comer y estar mañana listos para comenzar el año pedaleando y también haciendo una larga distancia. Un nuevo año en este viaje, el 10º pedaleando por América, y no queríamos dejar pasar la oportunidad de agradecerles por acompañarnos, por viajar con nosotros. La verdad que no se imaginan lo que significa para nosotros que lo hagan. Esa buena energía siempre es un impulso extra para estas piernas, así que muchísimas gracias. Puedo hablar por Karen también, ella hoy se levantó un poquito mal, pero bueno, las palabras de agradecimiento también vienen de parte de ella. Va a ser un año 2025 bastante movidito, así que gracias por seguir acompañándonos. Y hoy empezamos pedaleando. Nos hubiese gustado quedarnos un poquito más en las hamacas, pero tenemos que seguir. Estamos a 500 kilómetros de dejar el país y nos quedan menos de una semana, entonces seguimos con la necesidad de pedalear bastante cada día. Entonces empezó como tiene que ser, pedaleando el día rápido, porque hoy también tenemos casi la ventaja de tener el viento a favor. Digo casi porque lo tenemos medio en diagonal, y a partir de mañana empieza a pegar el viento que predomina en esta zona con parques eólicos, que es desde el sur. Entonces hoy hay que avanzar porque mañana y pasado va a ser una lucha y el tiempo nos está apretando un poquito. Gracias nuevamente a todos y feliz 2025. Acá es 1 de enero, posiblemente allá sea marzo o abril. Venimos un poquito atrasados como siempre, pero el deseo de felicidades es para hoy y siempre. Muchas gracias.
cumplimos 60.000. ¿Ahora? Sí. Es verdad. No venía prestando atención. Vamos a hacer la foto. ¿Ahora? Y para cumplir con la cábala y con el número redondo. Bueno. A ver dónde. Ahí vemos. Porque no hay nada de sombra para No, 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 a ver. Los anteriores miles de kilómetros o números redondos como 50.000, 40.000, nos acordamos muy bien en qué lugares fueron, pero las fechas ni de casualidad, tal vez más o menos la época del año. Pero este número 60.000 con certeza lo vamos a recordar porque se cumplió el 1 de enero de 2025, así que no lo vamos a olvidar. ¿Hacemos la foto? Y bueno, Aguantame que saco el trípode.